Cuando me desmayé en el trabajo, los doctores llamaron a mis papás. Nunca fueron. 3 días después, todavía conectada a las máquinas, encendí mi celular y vi en que habían estado ocupados. En lugar de mensajes, vi la cara sonriente de mi hermana, que me había etiquetado en una foto. Día familiar sin drama. El pie de foto dolía más que el suero en mi brazo. No mandé mensaje. No lloré. Solo vi cómo subían los likes, preguntándome en qué momento familia dejó de significar amor y empezó a significar espectáculo. 4 días después, aparecieron 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi papá. Te necesitamos. Ahí fue cuando todo cambió, solo que no como ellos esperaban. Antes creía que el cansancio era parte de ser confiable. En GreenTech, los plazos eran imposibles, los proyectos interminables. Y de alguna forma, yo siempre era la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que todo saliera. Mis compañeros decían que mi disciplina les daba miedo. No sabían que no era impulso, era supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo por mí, era por los que esperaban en casa que lo salvara otra vez. Mi papá, Robert, no tenía trabajo desde la crisis inmobiliaria. Decía que era temporal, pero 7 años ya no suenan a temporal. Mi mamá, Elena, aseguraba que solo necesitaba tiempo. Lo que en realidad necesitaba era mi sueldo. Mi hermana Marisa, la influencer de la familia, siempre estaba lanzando algo nuevo. Una marca de bienestar, un podcast, una línea de velas. Cada intento fallaba más rápido que el anterior. Mi apoyo llegaba en transferencias con notas como ayuda o solo este mes. Y Peyton, la más chica, todavía en la escuela de diseño, jugaba a ser la pacificadora. Nunca discutía, solo pedía prestado en silencio y se olvidaba en voz alta. Desde fuera, éramos perfectos. Familia sonriente, fotos navideñas, suéteres combinados, risas falsas. En línea, Marisa nos llamaba a los Miller, prueba de que el amor lo puede todo. Lo publicó justo después de que yo pagara el seguro del coche de mamá y la cuota atrasada de la hipoteca. Aparentemente, el amor tenía saldo pendiente. El único que veía la verdad era el abuelo Joe. Había sido contador en un bufete por 40 años. Podía leer a la gente como hojas de cálculo. No puedes auditar el amor, me dijo una vez, pero sabrás cuando los números dejan de cuadrar. Me advirtió, con cuidado, que mis papás ya me veían como su plan de respaldo. No quise creerlo. Crecí pensando que la lealtad lo arreglaba todo. Así que seguí arreglando. Pagaba lo que no debía, sonreía cuando no quería. La verdad es que tenía miedo de detenerme. Miedo de que, si alguna vez decía no, me mostraran cuánto valía realmente su amor. La noche antes de desmayarme, todavía estaba en la oficina a las 10, viendo planos que ya ni distinguía. Llevaba semanas con el pecho apretado y la vista nublada. Pensé que era estrés. No lo era. Y aún así, mientras guardaba mi laptop, me llegó un mensaje de Marisa. ¿Puedes cubrir mi renta? Te juro que te pago el próximo mes. Escribí una respuesta, la borré, la escribí otra vez. Claro. Fue el último mensaje que envié antes de que el piso se me viniera encima. Las luces del hospital eran demasiado blancas, como si intentaran borrar lo que había pasado. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso. El techo, las líneas del suero, la enfermera preguntando si sabía dónde estaba. No respondí de inmediato. Intentaba recordar qué día era. El pecho me dolía. El monitor marcaba mi pulso, suave, como midiendo algo frágil. El doctor habló con calma, pero distante. Evento cardíaco. Tuviste suerte de que tu compañero actuara rápido. Suerte. Esa palabra dolió. Porque no debería ser la suerte la que te mantenga viva. Debería ser el amor. Dijeron que llamaron a mis contactos de emergencia, a mis padres, pero nadie contestó. Dejamos varios mensajes, añadió la enfermera, con ese tono que intenta no lastimarte más. Pasaron horas. Nada. El sol cruzó la pared y se fue otra vez. Al tercer día, me trajeron mi celular cargado. No debí abrirlo, pero lo hice. Lo primero que vi no fue una llamada ni un mensaje, sino una notificación. Te han etiquetado en una publicación. La abrí. La foto cargó despacio. Sol, agua, mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic. Mi mamá con sus huevos rellenos, mi papá con una cerveza, Peyton haciendo la señal de paz junto a Marisa. El texto debajo de sus caras perfectas. Día familiar sin drama. Por un momento, no pude respirar. El monitor aceleró, al ritmo de mi pulso. Era casi poético. Me borraron mientras fingían celebrar a la familia.
No llamé. No comenté. No lloré. Solo miré hasta que la pantalla se apagó y vi mi reflejo. Pálida, cansada, pero extrañamente tranquila. Esa calma que no viene de la paz, sino de la claridad. Al cuarto día, empecé a caminar otra vez, arrastrando el tubo del suero como si fuera mi sombra. El doctor dijo que la recuperación tomaría semanas. No sabía que no solo era mi corazón lo que tenía que sanar. Una mañana, el teléfono vibró sin parar. 74 llamadas perdidas. Un mensaje de mi papá. Te necesitamos. Contesta ya. Sin, ¿cómo estás? Sin disculpas. Solo urgencia. Lo leí una vez. Luego otra. La ironía casi me hizo reír. Me ignoraron cuando más los necesitaba, y ahora exigían que los salvara. No los llamé. No esta vez. En lugar de eso, busqué otro contacto, abuelo Joe. Su nombre seguía siendo el único que significaba seguridad. Contestó al segundo timbrazo. No tienes que explicarme nada, dijo en voz baja. Era la primera vez en años que alguien me hablaba como si importara. 40 minutos después, llegó al hospital con su vieja chamarra marrón y esa expresión que nunca delataba nada. No me abrazó. Nunca fue de abrazos. Solo se sentó junto a mi cama, como si llevara toda la vida haciéndolo. Así que al fin te rompieron, ¿eh? Apenas sonreí. Parece que sí. No pidió detalles. No los necesitaba. Se quedó todo el día, hablando con la enfermera, asegurándose de que el seguro cubriera todo. Cuando el del área de cobros mencionó unos saldos pendientes, el abuelo no se inmutó. Sacó su tableta y empezó a escribir. ¿Qué haces?, le pregunté. Haciendo inventario, dijo. Antes de cortar los lazos, hay que saber a dónde llevan. Revisamos todo: cuentas, transferencias, pagos automáticos, seguros, créditos conjuntos. Cada semana, mi dinero se iba como sangrado lento. La deuda de Marisa, la renta de Peyton, el coche de mamá, hasta servicios a nombre mío en una casa donde ya no vivía. ¿Cómo dejé que pasara esto?, susurré. Tú pensabas que era amor, respondió él. Ellos pensaban que era obligación. Matemáticas distintas. Esa noche, mientras el hospital dormía, el abuelo me enseñó a cerrar las cuentas una por una. No por rencor, sino por supervivencia. Me entregó una hoja con todos los pagos automáticos. Mañana empezamos con el banco, dijo. A la mañana siguiente, llamé desde el hospital. Para mediodía, las transferencias habían desaparecido. La cuenta de Marisa, cancelada. La renta de Peyton, detenida. El seguro de mamá, eliminado. Cada clic era como volver a respirar. Por la tarde, llegaron los mensajes. De mamá, nos acabamos de enterar. ¿Por qué no nos dijiste? De Peyton, podemos hablar, todo fue un malentendido. Los ignoré. El abuelo leía el periódico junto a mí, fingiendo no mirar. ¿Ya sientes culpa?, me preguntó. Un poco. Se te va a pasar, dijo doblando el periódico. La culpa es el impuesto que pagan los buenos antes de ser libres. Al día siguiente salí del hospital. El abuelo me llevó a casa. Mi departamento se sentía más pequeño, como si las paredes escucharan. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Miré por la ventana mucho rato. Luego vibró. Otro mensaje de papá. Esto es serio. Llámame. Todo se está viniendo abajo. Casi sentí lástima. Casi. Habían confundido mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era el sonido de alguien recuperando el control. 2 días después, estaba en casa del abuelo en Portland. Su pequeño hogar olía a café y madera vieja. Había despejado la mesa del comedor y extendido papeles como un general antes de la batalla. La luz de la tarde caía sobre los estados de cuenta y los archivos apilados, cartas del seguro, estados de cuenta, mis huellas financieras impresas sobre años de silencio y de permitir demasiado. Toda historia deja un rastro en papel, dijo el abuelo Joe. La tuya, solo que en dólares. No se equivocaba. Cuando terminamos de revisar todo, la imagen era clara: no los había ayudado, los había financiado. Había pagado por la ilusión de su estabilidad. Sin mi ingreso, todo lo que habían construido, la imagen, la comodidad, el control, se derrumbaría. Y se derrumbó. Las llamadas se duplicaron. El buzón de voz se llenó con la voz de mi mamá, dulce por encima, filosa por debajo. Ava, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos dijiste antes? Y luego, más baja, casi un susurro. Tu papá está preocupado por la hipoteca otra vez. Preocupado, no arrepentido.
Después llegaron los mensajes de Marisa, capturas de su cuenta vacía, emojis llorando, y un texto que decía: si no arreglas esto, lo pierdo todo. Lo miré un buen rato antes de contestar con una sola palabra: bien. Luego intentó Peyton: no soy como ellos. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me reí. Dijo lo mismo cuando firmé como su aval el año pasado. El abuelo Joe me observaba desde la mesa, con la comisura del labio temblando, como si ya hubiera visto esa película antes. No te llaman porque les importes, dijo. Te llaman porque están acorralados. Otra vez tenía razón. A la mañana siguiente, un coche se estacionó frente a mi edificio. Robert Miller, mi padre, sentado en el asiento del conductor, mirando hacia mi ventana. No mandó mensaje, no subió. Solo esperó, como un cobrador esperando una confesión. Yo no bajé. Esa tarde llegó otro mensaje. Estás a punto de destruir todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta, solo para saborear lo absurdo. Se lo mostré al abuelo Joe. Él asintió despacio. Esa frase dice más de lo que él mismo entiende. Y luego vino el video. Marisa lo subió esa misma noche, un recorrido lento y emocional por nuestra casa de infancia, ahora vacía. La cámara se movía sobre las paredes desnudas y las cajas abiertas, su voz temblando. Se llevaron todo, y adivinen quién lo permitió. El video cortó a una foto mía, recortada de una Navidad vieja, sonriendo. El pie de foto. A veces la sangre no significa familia. Los comentarios explotaron. Lástima, compasión, juicio. Influencers lo compartieron. Mi bandeja se llenó de desconocidos llamándome desagradecida. El abuelo Joe vio todo sin decir palabra. Luego se levantó, sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. En menos de 48 horas, teníamos todo: papeles de la hipoteca, préstamos vencidos, cargos atrasados. Habían usado el valor de la casa para pagar las tarjetas de Marisa y el negocio de Peyton, un estudio de velas artesanales que nunca abrió. No tuve ni que exponerlos. Las matemáticas lo hicieron por mí. Aún así, presenté el reporte por fraude. El abuelo y su abogado, el señor Klene, redactaron una orden legal, sin contacto, sin suplantación, sin reclamos financieros. La enviamos por correo certificado, una para cada uno. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a vibrar sin parar. Por el mirilla de la puerta vi la cara de Peyton discutiendo con el guardia del edificio. No estaba en la lista de visitantes autorizados. La vi caminar de un lado a otro, con el teléfono al oído, seguramente llamando a Marisa. No salí. Más tarde, el abuelo volvió, con un sobremanila grueso en la mano. Hicieron una estupidez, dijo. Dentro había impresos correos entre mis papás y un pequeño despacho legal. Leí el encabezado en voz alta. Petición de emergencia para tutela temporal. El abuelo suspiró. Intentaron lo mismo con tu tío hace años. Tampoco funcionó. Y no funcionó esta vez tampoco. Porque ya había movido todo bajo el fideicomiso que el abuelo había creado. Porque mi médico había firmado cartas confirmando mi estabilidad. Porque en recursos humanos verificaron que estaba de baja médica, no despedida. Cuando su solicitud llegó al juzgado, la nuestra ya estaba archivada. Su caso murió antes de nacer. Aún así, no se detuvieron. Marisa volvió a publicar, esta vez entre lágrimas. La máscara corrida, la voz temblorosa. La salud mental no siempre se ve como uno espera. A veces la gente que amas te aleja. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Su hashtag, #resemporaba, se volvió tendencia. Pero el Internet olvida rápido, y cambia más rápido aún. Alguien encontró su vieja publicación de Día Familiar sin drama y la empalmó junto a su video llorando. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando ella estaba en el hospital?, decía el texto. La marea cambió de golpe. Salieron capturas de pantalla, los contratos de Marisa, sus posts patrocinados durante mi hospitalización, sus tweets burlándose de hermanos tóxicos. La tienda en línea de Peyton se llenó de comentarios. Los clientes de la correduría de mi papá se retiraron. Hasta el Facebook de mi mamá se inundó de extraños pidiendo explicaciones. Para el viernes, el pequeño imperio digital de los Miller había colapsado más rápido que sus finanzas. El abuelo Joe me pasó su taza de café. No tuviste que mover un dedo, dijo. La verdad se encargó sola. Esa noche llegó un solo mensaje de mamá. Por favor, ¿podemos hablar? Lo miré un rato largo,
con el pulgar sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y la dejé boca abajo. El abuelo leía su periódico del otro lado. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí en voz baja. Solo, terminé. Pero ellos no. A la mañana siguiente, un mensajero trajo otro sobre. No era del abogado. Era de mi papá. Un testamento, escrito a mano. Fechado la semana después de que fracasó su intento de tutela. En tinta temblorosa se leía: en caso de mi muerte, todos los bienes irán a la familia que mantenga la unidad. Ava queda desheredada hasta que se reconcilie. Me reí. Era la misma manipulación, solo envuelta en papel legal. Se lo mostré al abuelo. Todavía creen que quiero algo. Él sonrió apenas. No están acostumbrados a que alguien se vaya antes del dinero. Esa misma noche escribí mi última respuesta, no por mensaje ni en redes, sino a través de mi abogada. Corta, clara, final. Renuncio a todos los derechos sobre la herencia y solicito contacto cero permanente. La firmé, la sellé y se la di al abuelo. Entrégala el lunes, le dije. Asintió. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré por la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a aclarar. Creo que voy a descansar, dije. Tal vez en un lugar más tranquilo. Y por primera vez en años, lo decía en serio. 2 semanas después, la lluvia se detuvo. El abuelo Joe y yo empacamos lo poco que valía la pena conservar, una maleta, mi laptop y unas cuantas fotos que aún sentía mías. Manejamos hacia el este, rumbo a Colorado. Él quería ver las montañas antes del invierno. No discutí. Solo vi el camino difuminarse, kilómetro tras kilómetro, el mundo por fin en silencio. La cabaña que rentamos quedaba en una colina rodeada de pinos. Sin ruido, sin tráfico, sin familia. Solo silencio, limpio y honesto. Ahora trabajaba a distancia para Green Tech, menos horas, sin presión. Mis días empezaban con café negro y terminaban con el sonido del viento rozando el techo. A veces todavía llegaban mensajes. Un primo preguntando qué pasó, un desconocido diciendo que había leído las publicaciones. No respondía. No hacía falta. Dejé que creyeran la versión que los hiciera dormir mejor. Mi verdad ya no necesitaba testigos. El abuelo se sentaba junto a la ventana con su periódico, fingiendo no ver que yo respiraba más libre. «Lo lograste», dijo una mañana. «Rompiste el ciclo». Sonreí. Solo me costó todo. Él soltó una risa suave. Ese es el precio con descuento. Y tenía razón. Porque lo que gané valía más que todas las disculpas, herencias o fotos familiares forzadas. Por primera vez en mi vida, no era la proveedora, ni la reparadora, ni la hija que debía todo. Solo era Ava. Viva, libre, y sin dueño. Antes creía que el silencio era rendirse. Que alejarse era lo mismo que rendirse. Pero ahora sé que el silencio puede ser una decisión, una frontera, una paz que no necesita permiso. Mi familia sigue intentando alcanzarme por otros medios, probando si romperé el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos. Solo necesitan terminar. Y si alguna vez te llamaron egoísta por poner tu paz primero, ojalá esto te recuerde algo. Elegir la tranquilidad no es traición. Es supervivencia. Ellos pueden quedarse con sus publicaciones, su lástima, su versión de la verdad. Yo me quedo con mi calma, mi risa y mi vida. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu propia sangre para sanar, cuenta tu historia también.